Vamos a resolver este ejercicio de aplicación de condiciones de equilibrio, donde tenemos que calcular el valor de la fuerza F para que se cumplan las condiciones de equilibrio. Primero, lo que debemos hacer es identificar las fuerzas que intervienen en esta ménsula articulada. Dos fuerzas ya están en el diagrama, ¿sí? En la ménsula, que es la fuerza F y la fuerza de 400 newton. Al tratarse de una articulación doble, también tenemos las reacciones en I y la reacción en X. ¿Por qué la reacción en X? Porque también debemos equilibrar la componente de 400 newton en el eje X. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre e identificar todas las fuerzas. Tenemos la fuerza de 400 newton, que nos dice el problema que está a 30 grados. Tenemos la fuerza F. Tenemos la reacción en X. Y tenemos la reacción en Y. Entonces, ahora lo que debemos hacer es aplicar la primera condición de equilibrio, que es que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Para eso realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos la reacción en X negativa, ¿sí? Porque yo dije que este es mi eje X positivo y este es mi eje Y positivo. Y la fuerza de 400 newton la tengo que descomponer en el eje X. Que acá la fuerza de 400 newton en el eje X es igual a 400 newton por el coseno de 30. Positivo, ¿sí? Más 400 newton por el coseno de 30 grados. Esto debe ser igual a 0. Entonces, de acá ya puedo determinar, tengo solo una incógnita, que es Rx. Puedo determinar el valor de Rx, donde Rx es igual a 400 newton por coseno de 30. Que si resuelvo en la calculadora, 400 por coseno de 30, otra vez, 400 por coseno de 30 es igual a 346,41 newton. Ahora, realizamos la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, donde tengo la reacción en I, positivo, hacia arriba, F, negativo, y la componente de 400 newton en el eje Y, que es 400 newton por seno de 30, positivo. Esto debe ser igual a 0. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, RI y F. Entonces todavía no puedo determinar el valor de F. Ahora, si aplico la segunda condición de equilibrio, dice que la sumatoria del resultante de los momentos respecto a un punto es igual a 0, voy a tener otra ecuación con otras incógnitas y voy a determinar RI y F. Entonces, el punto que vamos a tomar para hacer la sumatoria a momento va a ser este punto acá, el punto O. Siempre conviene tomar un punto donde se anulen ciertas incógnitas que tengo. Por ejemplo, mis dos incógnitas son RI ahora y F. Entonces, coloco el punto para tomar momento acá. Entonces, la sumatoria de momento con respecto a O antihorario positivo
debe ser igual a 0. Esta fuerza por esta distancia, que es 2 metros, tiende a hacer girar en sentido horario. Entonces es negativo. Menos F por 2 metros, ¿sí? Y ahora tengo la componente de la fuerza 400 newton, la puedo descomponer en X y en Y y calcular el momento. La fuerza 400 newton en X, ¿sí? Tengo el brazo de palanca acá y la fuerza acá, me hace girar en sentido horario, entonces también es negativo. Menos 400 newton por coseno de 30 por 2 metros, es el brazo de palanca. Más, ¿por qué más? Porque si yo descompongo la fuerza 400 newton en Y, me hace girar en sentido antihorario, entonces positivo. Más 400 newton por seno de 30 por, y la distancia es 5 metros. Todo esto debe ser igual a 0. Entonces ahora la única incógnita que tengo es F, ¿sí? Y puedo despejar F. ¿Dónde? Esto está restando, pasa sumando, esto está sumando, pasa restando. Entonces me queda que menos F por 2 metros va a ser igual a 400 newton por coseno de 30 por 2 metros, menos 400 newton por seno de 30 por 5 metros, y el menos 2 le paso dividiendo. Dividido menos 2, ¿sí? Entonces, acá podemos determinar el valor de F, que va a ser igual a 400 por coseno de 30 por 2 menos 400 por seno de 30 por 5, todo esto dividido menos 2. Y obtuvimos que F es igual a 153,6 newton. Ahora, tuvimos el valor de Rx, obtuvimos el valor de F. Nos falta determinar el valor de RI, que de esta sumatoria de fuerzas, ahora como ya tengo el valor de F, puedo determinar despejar RI. Entonces, RI va a ser igual a F menos 400 newton por seno de 30. Reemplazo F por este valor, ¿sí? Tengo que 153,6 newton menos 400 newton por seno de 30. Menos 400 por seno de 30. Yo tenía el valor en la calculadora. Y tengo que RI es igual a menos 46,41 newton. ¿Por qué el valor de RI me dio con signo negativo? Porque yo planteé que RI es positiva, digamos, está en la dirección del eje Y positivo, y como es negativo, significa que RI es hacia el otro lado de donde yo planteé el ejercicio. Entonces, ahora nos queda comprobar los resultados, y la forma de comprobar es plantear que la sumatoria de fuerza en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y igual a 0, con los valores de todas las fuerzas actuantes que nosotros hallamos. Entonces, en X, ¿qué tenemos? Tenemos que menos la reacción en X, que es menos 346,41 newton, más la componente de esta fuerza en el eje X, más 400 newton por coseno de 30. Vamos a ver si esto es igual a 0. Menos 346,41 más 400 por coseno de 30 es un valor
muy cercano a 0, ¿sí? Porque no dio exactamente 0, porque acá los decimales yo no los cargué todos, ¿sí? Es 0,00016. 0. Ahora, la sumatoria de fuerza en I, tenemos RI, si yo planteo así con el valor que hallé, o si no lo que puedo hacer es un nuevo diagrama, ¿sí? Donde yo coloco ya RI que va hacia abajo. Rx acá y 400 newton acá. Y F también acá. ¿Sí? Entonces tengo que RI es negativo. Menos 46,41 newton. Menos F, que el valor de F es 153,6 newton. Más la componente de esta fuerza 400 newton en el eje I. Y esto debe ser un valor muy cercano a 0. En realidad es 0. Entonces, de esta forma, comprobamos que está en equilibrio esta ménsula articulada.